La plática es sobre la ecuación ordinaria de la parábola con vértice en el origen. Veamos, si hay una parábola, puede ser que abre sobre el eje X o que tenga eje horizontal. O la parábola puede que abra sobre el eje Y, es decir, que tiene eje vertical. Si abre sobre el eje X, la forma de la ecuación es y cuadrada igual 4px. Y hay dos casos. Uno, que abra hacia la izquierda, es decir, para la parte negativa del eje X. Si abre hacia la izquierda, P es menor que 0, es decir, que esta distancia del vértice al foco, esto de rojo, es negativo. ¿Por qué? Porque está en la parte negativa. La ecuación de la directriz, esta línea recta, es igual a menos P. La ecuación del eje focal, el eje focal sería la línea que pasa por el foco y por el vértice, es igual a 0. Y las coordenadas del foco es P, 0. Muy bien. Si abre hacia la derecha, o sea, hacia la parte negativa, sigue siendo y cuadrada igual a 4px, su modelo de ecuación, pero las características varían un poquito. P mayor que 0, es decir, la distancia del foco al vértice, este segmento, es positivo. ¿Por qué? Porque está sobre la parte positiva. P mayor que 0, P mayor que 0 significa que es positivo. La ecuación de la directriz, esta línea roja es la directriz, la que pasa por detrás de las ramas, es x igual a menos p. La ecuación del eje focal, es decir, la línea que pasa por el vértice y por el foco, y igual a 0. Y coordenadas del foco, p, 0. Muy bien. Si abre sobre el eje y, es decir, que tenga eje vertical, hay dos casos, que abra arriba o que abra abajo. Y el modelo de la ecuación es x cuadrada igual 4px. Si abre hacia arriba, o sea, sobre la parte positiva, ¿sí? P es mayor que 0 porque está en la parte positiva. P mayor que 0, P positivo. Es la distancia que hay del vértice al foco. Y igual a menos P, que será la ecuación de la directriz, esta línea roja. X igual a 0 es la ecuación del eje focal, la línea que pasa por el vértice y por el foco. Y coordenadas del foco, 0, P. Si abre hacia abajo, tenemos que P es menor que 0. ¿Por qué? Porque está en la parte negativa. Es negativo P. La ecuación de la directriz, y igual a menos P, la línea roja. Esta es la directriz. Está por detrás de las ramas. X igual a 0 es la ecuación del eje focal, del eje de la parábola. Y el foco será de coordenadas 0, P, 0, P. Muy bien, son las características de la parábola. Tenemos que puede abrir a la izquierda o a la derecha, que abra arriba o que abra abajo. 4 posiciones. Si abre a la izquierda o a la derecha, y cuadrada igual a 4px. Si abre arriba o abajo, x cuadrada igual 4py. Muy bien. Dada una parábola con vértice en el origen y cuyo eje focal coincide con el eje y pasa por el punto 5, menos 3, determinar la ecuación correspondiente, las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud de su lado recto. Bien, dice que el eje focal coincide con el eje Y. Quiere decir que la parábola abre hacia arriba o abajo, dependiendo la posición de este punto. Para ello vamos a trazar una gráfica para poner los datos que nos dan. Muy bien, tenemos un plano. Vamos a ubicar el punto 5 menos 3, 5 en X, menos 3 en Y. Este es el vértice, 0, 0. ¿Sí? Este es el eje focal, dice que está sobre el eje Y. Y este es el punto por donde pasa. Repito, vértice, eje focal, el eje de la parábola, dice que está sobre Y. Entonces aquí lo dibujamos. Este es un punto por donde pasa. Significa que una rama vendría aquí así.
Entonces la otra sería por acá. Entonces abre hacia abajo. P es negativo. Por lo tanto, tenemos que la forma de la ecuación es x cuadrada igual 4py. Entonces, ¿qué datos tenemos de este punto que es xy? O sea, de esta ecuación conocemos x y y. A partir de ahí vamos a determinar p. Entonces, x es 5 al cuadrado. Sí, x es 5 aquí. Y y menos 3 es este dato. Muy bien. Entonces 5 al cuadrado es 25 y 4 por menos 3 menos 12p. El menos 12 multiplica, pasa a dividir 25 entre menos 12, de tal manera que p es igual a menos 2.8. Significa que el foco lo vamos a dibujar hacia abajo en menos 2.08. Muy bien, entonces, a ver, tenemos que el foco estaría aquí. Este sería el foco. Y teniendo P, que ya conocemos P, que es menos 2.08, ya podemos hallar la ecuación correspondiente al inciso A. Entonces, aquí nada más se requiere P. Entonces queda x cuadrada igual 4 por menos 2.08y. Al multiplicar estos datos, nos queda que x cuadrada es igual a menos 8.32y. Y esta es la ecuación de la parábola que abre hacia abajo. Muy bien. Coordenadas del foco, 0,p. P cuánto vale, menos 2.08. Entonces sería 0, menos 2.08. Este es el punto. Foco. Muy bien. La directriz y igual a menos P. ¿Qué valor tiene P? Menos 2.08. Entonces el menos de la regla y el menos del dato de P. Menos por menos más 2.8. Entonces pasará aquí la directriz. ¿Sí? Aquí. Okay. Esa línea roja es la directriz. Longitud del lado recto. Para el lado recto la regla es 4p. Longitud del lado recto igual valor absoluto de 4p. Esto es igual a 4 por menos 2.08, que es el dato de p. Y esto nos da menos 8.32. Valor absoluto de menos 8.32 es 8.32. Muy bien, entonces el lado recto se dibuja aquí. ¿Sí? Como son dos partes, entonces esto entre dos, porque la mitad hacia la derecha y la mitad hacia la izquierda. Entonces aquí estaría el lado recto que mide 8.32 y ya trazamos las ramas de la parábola. Y esa sería la figura correspondiente a la parábola que pasa por el punto 5 menos 3 y cuyo eje focal coincide con el eje Y. Muy bien. Otro caso, a partir de esta ecuación, x cuadrada más 16y, vamos a determinar coordenadas del foco, ecuación de la directriz, longitud de su lado recto y concavidad. Muy bien. De entrada, este dato lo pasamos a la derecha para que x cuadrada quede solita. Está con más, va a pasar con menos. Entonces ya tengo el modelo x cuadrada igual menos 16y. Y a partir de aquí, como está en y aquí, quiere decir que, y aquí es negativo, quiere decir que abre hacia abajo. Esta parábola va a abrir hacia abajo. Entonces, el modelo general es x cuadrada igual 4py. De aquí 4p es igual con menos 16. Podemos igualar. El 4 que está multiplicando pasa a dividir. Al dividir esto nos queda menos 4. Ya tenemos P. Como abre hacia abajo, P tiene que ser negativa. Y entonces las coordenadas del foco serán 0, P. Es decir, 0, menos 4. Ya tenemos el foco. Y esta será la ecuación de la directriz. Y igual a menos P. P vale menos 4, menos de la regla y menos de P. Nos queda de esta manera, menos por menos más. Y la ecuación de la directriz es y igual a 4. Muy bien. Ahora, longitud del lado recto, 4 por P. Es decir, que sería 4 por menos 4. Será valor absoluto de menos 16. Y el valor absoluto de menos 16 es 16. Quiere decir que el lado recto mide 16.
Muy bien. La parábola, como dijimos al principio, abre hacia abajo. Y la gráfica será de esta manera. Coordenadas del foco, 0, menos 4. Aquí está. Vértice en el origen. Ecuación de la directriz, y igual a 4. Aquí está. Si la directriz corta el eje y en 4. Lado recto, su longitud 16. Vean, la mitad de ese lado recto es 8 y la otra mitad aquí 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 más 8, 16. Esa es la gráfica de esta ecuación. ¿Sí? La parábola abre hacia abajo. El eje focal será x igual a 0. ¿Sí? Porque corta a x en 0. Muy bien, hagamos otro caso. Por la forma, vemos que aquí tiene x, p es positiva, va a abrir hacia la derecha. De tal manera que podemos decir que y cuadrada igual 12x, su forma general es y cuadrada igual 4px. 4p es igual a 12, son iguales, podemos igualar, el 4 que multiplica pasa a dividir, al dividir nos queda que p vale 3. Como habíamos dicho al principio, abre hacia la derecha, entonces p tiene que ser positiva. Bien, entonces teniendo P, ya podemos determinar el foco, P, 0. Quiere decir que el foco es 3,0. La directriz, X igual a menos P, la ecuación de la directriz, X igual a menos 3. Ok, ahora la longitud del lado recto, valor absoluto de 4P, P vale 3, entonces será 4 por 3, esto es 12, valor absoluto de 12, 12. Significa que la longitud del lado recto mide 12 y abre hacia la derecha, como lo habíamos comentado, por la forma de la ecuación. Y su gráfica será esta. Foco 3,0, aquí está el foco 3,0, vértice en el origen. La directriz dice que su ecuación es x igual a menos 3. Aquí está, esta es la ecuación de la directriz, porque corta al eje x, en x igual a menos 3. El eje focal pasa por aquí, y igual a 0. Muy bien. Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde. ¿Quién lo dijo? Otman Dino. Si consideras que el video te fue de utilidad, suscríbete, comparte, dale like, comenta y activa la campanita para que cuando se genere más contenido te llegue la notificación.